para vosotras y que abrir la sesión. Sí, claro. Bueno, vamos, pues buenos días a todos. Para mí realmente es todo un honor y todo un placer estar aquí compartiendo con Antonio la presentación de su libro. Sé que para él es muy especial poder presentar el libro aquí. No es la primera presentación que hace, ha hecho ya unas cuantas, en Tarrasa, en Badía, en Llinars, en Granollers, en Huelva, ¿no? Pero eso le ha permitido volver al lugar donde nació y creció, que no está muy lejos del lugar donde crecí yo también. Y también, bueno, debo decir que en su momento me hizo mucha ilusión, y perdonad que empiece hablando de mí, pero soy hombre masculino, cis, hetero, y entonces no es normal que hable de mí. Me hizo mucha ilusión que me pidiese que hiciese el prólogo del libro. Él no sabe cuánta ilusión, digamos, me hizo. Debo decir que en los últimos meses me han pedido que prologue 3 libros, pero el que más ilusión me ha hecho es el de Antonio. A los otros autores no se lo diré, no están por aquí, no se lo digáis. Pero, y además, no sé si él lo recuerda, que me llamó que yo estaba cogiendo, estaba en la Bahía de Cádiz, que es uno de los lugares más preciosos del mundo mundial, ¿no? Estaba cogiendo, no el vaporcito, que ya es suyo, pero el barco para ir al puerto de Santa María. O sea que recuerdo precisamente, y bueno, digo, yo lo haré, digamos, absolutamente encantado. Y eso me permitió en su momento leer el libro antes de que estuviese editado. Sí. Y eso también me hace, digamos, sentir un privilegiado. De hecho, incluso le cambió el título. Si os fijáis en el prólogo, hablo de Historias del Hotel Rejas, pero al final se llama Hotel Rejas, sí. Cosa de los editores, supongo. Sí, entonces, bueno, como se trata de hablar del libro, yo voy a compartir algunas impresiones, voy a intentar ser lo más corto posible, porque creo que de lo que se trata es que Antonio lo detalle mucho mejor de lo que puedo hacer yo y luego se establezca un coloquio, porque por lo que yo he visto, lo más rico siempre en estos actos ha sido el coloquio, ¿no? Y entonces, bueno, a mí me gusta empezar con un poema de Gabriel Celaya que dice que la poesía es un arma cargada de futuro, y en este caso podemos quitar la palabra poesía por la palabra y decir que la palabra es un arma cargada de futuro, pero también cargada de presente y de pasado, porque si algo pone de relieve Antonio Velasco en este que es su primer libro, precisamente es el valor de la palabra, de las palabras, que no solo nos permite la comunicación oral entre nosotros, entre las personas, sino que hacen posible también la narración de hechos pasados, ¿no? Y creo que este libro es una buena muestra de cómo se puede hacer un buen uso de la palabra escrita para que su autor pueda compartir en voz alta y con todos nosotros esas personales historias del Hotel Rejas, ¿no? Que creo que es un título muy significativo para una monografía que para mí, por lo menos desde mi punto de vista, es una suma, una mezcla, pero mejor dicho, una suma de 3 géneros literarios diferentes, en un mismo y delicioso cóctel, ¿no? En primer lugar, el libro nos permite estar en presencia de una obra de carácter autobiográfico. Podemos decir que es un libro de memorias que está centrado en la trayectoria vital del autor y que está concentrado fundamentalmente en un intenso año de su vida. No toda su vida, es un año, pero no es un año cualquiera, ¿no? En sentido estricto, esas 22 historias que conforman el Hotel Rejas pertenecen al género de las memorias autobiográficas, y yo creo que es así como podemos y debemos leerlas, ¿no? Pero, más allá de considerarlo como un relato autobiográfico, me parece que no exagero si digo que Hotel Rejas puede leerse también como una novela de no ficción, ¿no? No sé si recordáis una magnífica novela de Truman Capote, A Sangre Fría, que fue una obra verdaderamente pionera en ese nuevo género literario. Para escribirla, Capote tuvo que entrevistar a diversos individuos y sobre todo a 2, a Dick Hogg y Perry Smith, y con el material que había conseguido de las entrevistas supo crear una exitosa novela basada en hechos reales, ¿no? Dio pie, en cierta manera, a lo que se llamaba, se ha dado en llamar novela de no ficción, ¿no?
aunque, como Antonio nos explicará, algo de ficción sí que hay también aquí, como en Truman Capote, ¿no? De todas formas, hay una gran diferencia estilística entre A Sangre Fría y Hotel Rejas, que es que en la primera, en A Sangre Fría, predomina la figura del narrador omnisciente, ese narrador que todo lo sabe y que todo lo explica, muy propio de un autor que era un ególatra, Truman Capote, un gran novelista, por lo que parece no tan buena persona. En la obra de Antonio Velasco, por todo lo contrario, no hay nada parecido, sino precisamente lo contrario. Será porque es muy buena persona, ¿no? De todas formas, la monografía de la que estamos hablando, más que a la novela de Capote, se parece al libro Juan Ramón y yo, que es una novela de corte autobiográfico que escribió en su día la catalana Zenobia Camprubí, la pareja de Juan Ramón Jiménez, ¿no? Y allí explica su vida al lado, precisamente, del poeta que era onubense. Yo no sé si es una casualidad o los cruces, porque yo sé que a Antonio le gusta mucho Huelva, es un onubense de adopción, ¿no? De Nerva, ¿no? Y los dos libros, el de Zenobia Camprubí y el de Antonio Velasco, comparten el carácter de textos autobiográficos, pero su condición de verdaderas novelas de no ficción, ¿no? Bueno, yo cuando leía el libro, y espero que compartáis esa impresión cuando lo leáis, tenía la sensación de que es un relato claramente cinematográfico. O sea, me costaba poco ver la película, ¿no? Y es que algunas novelas, sean de ficción o de no ficción, son más cinematográficas que otras, y en realidad el cine como género nace no del teatro sino de la novela, y es así, ¿no? Entonces, creo que una de las grandes virtudes del libro también es esa, es que es muy cinematográfico, son historias muy cinematográficas que con poco ejercicio de imaginación permiten al lector hacerse un cliché. Sí, Antonio, tienes la capacidad de ofrecernos un relato que podemos construir visualmente con facilidad, convirtiéndolo en una verdadera película. Digo, relato autobiográfico en primer lugar, novela de no ficción en segundo lugar, pero, como decía, eran tres elementos, y aún creo que falta algo más para hacer justicia al libro y a su calidad, ¿no? No me cabe duda de que estas 22 jugosas y sucesivas historias pueden leerse también como un verdadero estudio, como un profundo análisis que tiene el carácter de testimonio con doble valor, antropológico e histórico. Me gano la vida como historiador y, en cierta manera, lo miro con ojos de historiador. Pero es que el libro tiene ese carácter. Antonio aparece como lo que se dice observador participante, ¿no? Hay alguno que es observador no participante, aquí es claramente un observador participante, porque más allá de ese carácter biográfico de su obra, lo que consigue en el libro es retratar un mundo variopinto en el que destacan un conjunto de mujeres y sobre todo de hombres. No creo que sea un problema de género, sí que el entorno carcelario era básicamente masculino, ¿no? Pues hay algunas mujeres, pero sobre todo hombres, que se mueven en ese mundo carcelario español propio de finales de los años 70 y principios de los 80, ¿no? Esas historias son como diferentes escenas y experiencias que aparecen en el libro y que permiten retratar bien los espacios y las experiencias que configuraban ese caleidoscópico mundo. Y perdonad por el palabra, pero es que es un relato muy caleidoscópico, ¿no? ¿Qué aparece? La relación de los internos con los funcionarios de prisiones, conocidos en argot como boqueras. Le digo entre paréntesis, luego se lo expliqué a Antonio, yo he trabajado de boqueras, solo 4 meses, pero fueron unos años después, pero eso nos une también. Desde diferentes lados. De diferente lado, sí. No me he quedado a dormir. Pero bueno, me permitió conocer un argot que tú lo debes conocer mejor, ¿no? Pero aparece el patio de la galería, el economato, la biblioteca, los vis-a-vis, los locutorios, las comunicaciones, el carció por sorpresa de las celdas, sí. Los chabolos, sí. ¿No? El reparto del correo, las sesiones de fines de semana, la enfermería, la celda de aislamiento, etcétera, etcétera. Todo eso aparece en el libro. Todo eso, ya sé que algunos ya lo habéis comprado, pero lo que estoy intentando es que lo compren y explicando los valores que tiene, ¿no? Y por eso creo que uno de los puntos fuertes del libro es, sin duda, tu habilidad, la habilidad de Antonio, para reflejar y dibujar cómo era aquel mundo, a partir de la vida cotidiana de los internos que se hospedaban, ¿no? Por utilizar la metáfora que tú mismo utilizas, en la segunda galería de la cárcel modelo de Barcelona.
Es, por lo tanto, un libro que permite encontrar un variopinto y caleidoscópico mundo en el que aparece todo un conjunto de personajes. Luego él ya nos explicará en qué medida esos personajes son 100% reales o son una mezcla de personajes, eso ya lo dejo para él, ¿no? Pero yo entiendo que Antonio es el principal protagonista de la historia, pero esos personajes son también protagonistas principales de la historia del Hotel Rejas, ¿no? Y, como en toda buena película que se precie, aunque hay actores principales y secundarios, las vivencias de todos resultan igualmente necesarias para aprehender, con H intercalada, la complejidad y la riqueza de las experiencias que Antonio narra, ¿no? No me cabe duda, por lo tanto, de que ese retrato de esos individuos es uno de los puntos fuertes del libro. No sé si está de acuerdo conmigo, yo como lector lo veo así, ¿no? Hay una amplia panoplia de personajes que a mí me pareció cual más interesante, ¿no? Internos como el Bosch, el Marqués, el Onassis, Adolfo Campillo, Antonio la Escopeta, el brasileño, que daba permanentemente noticias como si fuese una emisora móvil de radio, ¿no? El Alegría, los Windows, un inquilino de la tercera galería llamado el Sicario, un cocinero al que conocían como el Galápago, un toxicómano estafador llamado Arsenio Morte, el Púa, el Kiki, Pipo el Argentino, Ceferino el Cortacuellos, entre muchos otros. Todos esos aparecen en el libro, ¿no? Y luego hay también pues, falangistas nostálgicos que todavía entonces tenían galones y poder, ¿no? Como el que llamas el Cid alfabetizador, o un exlegionario al que llamaban el Corneta. Y luego pusilánimes funcionarios de la Iglesia Católica, tal que el Padre Domingo. Ahí debo decir que cuando yo trabajé en prisiones, los boqueras tampoco tenían muy buena opinión de esos buitres con sotana que aparecían por allí, a la búsqueda de almas. Bueno, pues este funcionario pusilánime, digo funcionario de la Iglesia Católica, porque a fin de cuentas acaban siendo tan ateos como los demás. Individuos que son convertidos en personajes gracias al relato de Antonio, pero cuyas vivencias, que se recoge y se narra aquí, no siempre nacen de la imaginación del autor, sino de las experiencias de vida de todos y cada uno de ellos, ¿no? Bueno, creo que no hace falta insistir en que todas estas historias representan escenas cotidianas, vividas en su mayoría en la cotidianidad de la prisión, y que, bueno, a mí me parece que yo sé que Antonio pinta y pinta muy bien también, y el libro a mí me parecía como un cuadro impresionista o puntillista, ¿no? Porque me ha dado la sensación que has querido que seamos nosotros los lectores los que acabemos de construir en nuestra retina el cuadro, como es propio del impresionismo, del puntillismo, a partir de la sucesión de esas 22 historias o pequeños relatos que nos regalas. Porque cada historia se puede leer por separado, pero a la vez la suma de todo ello te permite, digamos, un mosaico, ¿no? Y al construir así el cuadro en nuestra retina nos daremos cuenta de esa variedad de individuos, de vivencias, de acontecimientos que aparecen en el libro, ¿no? Y esos individuos y experiencias han ayudado a configurar el panorama sentimental de varias generaciones de españoles, como tu propia generación, sí, y alguna anterior, ¿no? Y es en ese sentido que no dudo en afirmar que el libro se puede leer también como un análisis con valor histórico. ¿Por qué? Porque además de todos estos personajes, ¿no?, aparecen los episodios nacionales de Benito Pérez Galdós. Aparece la obra de José Díaz y de Dolores Ibarruri, la brutal acción asesina y represiva de los generales Yagüe y Queipo de Llano, la vida y muerte en prisión del poeta Miguel Hernández, el artista gitano y revolucionario Helios Gómez, la persona y las novelas de Marcial Lafuente Estefanía, las devastadoras riadas que hubo aquí en el Vallés Occidental el 25 de septiembre de 1962, la revista El Papus, la matanza de los abogados laboralistas de Atocha, justo hoy, que creo que fue ayer, cuando murió la persona a la que fueron a buscar los de extrema derecha y que no encontraron a Atocha y de paso mataron a todos los demás, ¿no? Pero aparece, todo eso aparece en enero del 77, las torturas de la comisaría de Villa Laietana, antes pero también después de la muerte de Franco. El pago semanal a los trabajadores de su jornal en unos sobres. Y yo eso lo recuerdo. Sí, el padre, que era obrero del textil, llegaba la semanada y con las monedas. La semanada. Eso aparece con dinero efectivo, incluyendo las monedas. Y aparecen las primeras elecciones autonómicas catalanas celebradas en 1980, donde Jordi Pujol acabó siendo elegido presidente gracias a los votos de Esquerra Republicana, ¿no? De todo ello y de mucho más
pues nos hablas en el libro. No me estoy inventando nada, yo estoy resumiendo un poco, y creo que todos esos hechos conforman algo así como un telón de fondo que opera en la novela a modo de, y perdonad la cursilada, pero es que la crónica sentimental de la España del siglo XX. Todo eso también está ahí. Aparecen descritos otros episodios relevantes en la historia de aquellos años, episodios que sucedieron no en España, sino en otros países, pero que tuvieron un impacto notable en las trayectorias vitales de muchos catalanes y españoles, ¿no? Por ejemplo, aparece el París posterior a la revuelta de mayo del 68, donde parece que estaba todo el mundo, estuvo en mayo del 68, pero aquí aparece el París posterior. Las atroces acciones de la terrible PIDE portuguesa, al servicio del dictador Oliveira de Salazar, y el no menos terrible golpe de Estado militar de Argentina del 76, entre otros acontecimientos. Todo eso aparece. Se trata siempre de episodios, de personajes, de experiencias que has utilizado a modo de salsas para condimentar las diversas historias de este libro y que creo que te han permitido cocinar una magnífica novela. Bueno, la narrativa, a mi juicio, es fresca, es poco ampulosa y nada barroca. Yo soy más ampuloso y más barroco, fíjate con esto, pero es súper fresca, ¿no? Como dije antes, no hay un narrador omnisciente que todo lo sabe y que todo lo describe. Está escrita eminentemente en primera persona, pero se basa sobre todo en ricos diálogos. Yo creo que lo que da más riqueza son los diálogos entre los personajes, de Antonio con los personajes. Son diálogos en los que el principal protagonista tiene con los principales personajes de la obra y los que permiten recordar y compartir sus historias, ¿no? Historias que en muchos casos son historias de resistencia y de supervivencia, en muchos casos. Yo creo que eso también está ahí, porque tanto él como el resto de internos que compartieron ese hospedaje en el Hotel Rejas son lo que a mí me parece verdaderos héroes de lo cotidiano. Muchos, no todos, pero muchos fueron luchadores como Adolfo Campillo, ¿no? Cuya honra fue perseverar una y otra vez en la brega, aunque fuera sin la esperanza de vencer. Y ese fue y sigue siendo su gran legado, la dignidad de la resistencia a la opresión, a la explotación, a las injusticias o a la barbarie. Bueno, quien espere encontrar detalladas y minuciosas descripciones de los escenarios donde transcurren las historias, pues mejor que busque otro libro. Aquí no encontrar. Los diálogos son mucho más ricos, ¿no? Lo que fundamentalmente se encuentran son conversaciones vivas mantenidas entre los protagonistas. De todas formas, y voy a ir empezando ya a acabar, conociendo al autor no me extraña en absoluto que esa haya sido su estrategia narrativa. No sé si la buscó o no, pero de forma inconsciente o consciente no me extraña, porque los que le conocemos, y muchos de los que habéis aquí le conocéis mejor que yo, sabemos que tiene varias virtudes y que entre esas virtudes se encuentra tanto la de saber hablar, porque es un buen conversador, pero también la de saber escuchar, que no todo el mundo tiene. Y como se aprecian las historias, Antonio es una persona que sabe poner la oreja para escuchar con detenimiento todo lo que le cuentan, capaz de escuchar para aprender, esta sin H intercalada. Y esa virtud personal yo creo que se convierte en una virtud literaria. Sabemos que Antonio es un gran conversador y aquí en su primer libro eso se nota para bien. Porque al leer estas historias yo he tenido la sensación de que era el mismo Antonio en persona el que finalmente te las va contando una a una, haciendo caso por fin a las peticiones de su familia y amigos, porque yo sé que no lo explicará, pero ha sido la familia la que le ha dicho todo esto lo tendrías que poner por escrito, y lo hizo, ¿no? Yo me imaginaba que estábamos todos sentados en el suelo, en un círculo alrededor de un fuego, y que Antonio hilvanaba una historia detrás de otra, narrándolas con la misma frescura y pulsión narrativa con que están escritas las páginas de Hotel Rejas, ¿no? Y en mi visión, en mi imaginación, resultaba que al final, después de habernos contado la última historia, Antonio sacaba por sorpresa de su bolsillo una armónica, que eso es algo que hace a veces, y nos deleitaba a todos con un blues. Entonces no sé si luego lo hará, si lo hace sería perfecto. Y bueno, y si el genial poeta comunista chileno Pablo Neruda tituló sus memorias Confieso que he vivido, después de haber leído Hotel Rejas, no me cabe ninguna duda de que Antonio Velasco Gómez también ha vivido y ha vivido mucho. Y bueno, Antonio, enhorabuena por haber vivido tantas experiencias y muchas gracias por habernoslas contado, algunas de ellas, las de ese año, en este magnífico libro. Gracias, Antonio. Gracias.